jornada, digamos, de esta 11ª versión de las jornadas de filosofía moderna. Vamos a escuchar a la profesora María Jimena Solé, profesora entonces, de la Universidad de Buenos Aires, también investigadora del CONICET en Argentina. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los cuales, por ejemplo, esta introducción a Spinoza, que es una introducción muy particular porque es colectiva. No se suelen ver introducciones así, ¿no? Escritas a varias manos. También tiene un libro importante sobre qué es la ilustración y fíjate en las Américas. Eso, bueno, no los molesto más y gracias, Jimena, por estar acá. Muchas gracias, Vicente, por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar de estas jornadas y sobre todo por la oportunidad de hablar sobre Elise Reimarus, que es una de las tantas mujeres que hicieron grandes contribuciones a la historia de la filosofía y que sin embargo solo han merecido un lugar marginal en las historias de la filosofía y en las enciclopedias. Es un nombre que suena o que resuena o que a veces aparece en notas al pie, pero que no suele ser ella misma y su obra objeto de investigación. Así que vamos a hablar de Elise Reimarus y el título de la presentación es ¿Qué es libertad? Elise Reimarus nació en 1735 en la ciudad de Hamburgo. Hamburgo era uno de los centros comerciales más importantes del norte de Europa y nació en el seno de una familia de académicos. Su padre, que se llamaba Hermann Samuel Reimarus, era profesor universitario, al igual que sus dos abuelos, también sus bisabuelos, unos de sus tíos. Su hermano también fue una figura intelectual destacada, fue un médico y se destacó en el mundo intelectual, escribió varios libros, hizo aportes a las ciencias. Y en este contexto familiar, Elise recibió una formación de excelencia, que excedía ampliamente la mera preparación para la vida doméstica. De hecho, Elise jamás se casó y dedicó su vida al estudio y a la educación de sus sobrinos y a la escritura. Como seguramente saben, si en las historias de la filosofía encontramos a una mujer, algún nombre femenino, esto suele deberse a que mantuvo algún vínculo familiar con varones destacados. Haber sido hija de alguien o haber sido amiga de alguien, y este es el caso de Elise, ¿no? Es la hija de un filósofo ilustrado radical, Hermann Samuel Reimarus, pero además, si su nombre no fue del todo borrado de nuestra memoria, es porque mantuvo una amistad muy íntima con Lessing, otro gran hombre de la Ilustración alemana. Se conservan varias cartas entre ellos, tenían una relación personal y epistolar muy cercana, y también participó como intermediaria epistolar entre Jacobi y Mendelssohn, otras dos grandes figuras de la época, del mundo filosófico de la época, y el rol de Elise fue ponerlos en contacto epistolar, y gracias a esta mediación que ella ejerció, se dio inicio a la famosa, o al menos para mí famosa, polémica del espinosismo, que fue una polémica que marcó el rumbo de la filosofía alemana a finales del siglo XVIII. Bueno, sin embargo, lejos de haber sido un simple espejo en el que se reflejaban las grandezas de las ideas ajenas, hoy sabemos que Elise Reimarus brilló con luz propia y es una de las figuras femeninas más relevantes de la Ilustración alemana. No solo redactó cartas que definieron el rumbo de la historia de la filosofía,
Escribió también poesía, tradujo obras del francés y del inglés, algunas de las cuales se representaron en el Teatro de Hamburgo. También publicó alrededor de 30 escritos en la serie Pequeña Biblioteca Infantil, que era una colección que tuvo una enorme circulación en la época, y sus textos fueron traducidos al francés, al polaco, al ruso. Pero además, y a contracorriente de lo que su época consideraba apropiado, incluso para las mujeres cultas, Élise escribió 2 textos de teoría política. Un breve ensayo que recientemente fue encontrado entre sus manuscritos, entre los papeles que dejó, escrito de su puño y letra, que lleva por título Intento por explicar y simplificar los conceptos del derecho civil natural. Y otro librito, del que vamos a hablar hoy, que tiene unas 20 páginas, publicado en 1791 en Hamburgo, que se titula Libertad, Freiheit. Entonces, propongo hoy hablar sobre este libro y aprovechar la ocasión para reflexionar sobre esta cuestión, ¿qué es libertad? ¿Qué es la libertad? Que era urgente para los ilustrados y que continúa siendo urgente todavía para nosotros, ¿no? ¿Qué es la libertad? No sé si están al tanto, pero en Argentina acaba de sacar un 30% de los votos en las primarias abiertas, un partido de extrema derecha, anarcoliberal y antidemocrático, que se llama La Libertad Avanza. Al igual que en el siglo XVIII, el concepto de libertad continúa siendo hoy en día un campo de disputa. Élise escribe y publica Libertad en una coyuntura de crisis. En agosto de 1791 se produjo en Hamburgo una revuelta de los trabajadores manuales. Encontré este grabado que representa ese momento crítico en la ciudad de Hamburgo. Los trabajadores manuales protestaban contra el poder de los gremios tradicionales y exigían mejores condiciones laborales. Las protestas se extendieron durante toda una semana y derivaron en hechos de violencia con gran impacto en la vida de la ciudad. Libertad, este texto, fue publicado como una respuesta a esta situación. Y según los pocos especialistas que se dedicaron a estudiar este libro, el objetivo del libro y de Élise sería instruir a sus conciudadanos acerca de algunos conceptos fundamentales de teoría política con el fin de poner en evidencia la ilegitimidad de las protestas violentas y proteger la libertad de la que se sentían orgullosos los ciudadanos de Hamburgo. Hamburgo era una ciudad-estado autónoma en la que se vivía bajo un régimen republicano. Los ciudadanos estaban orgullosos de la libertad de la que gozaban y estas protestas de trabajadores habrían puesto esa vida, esa libertad, esa constitución en peligro. Por lo tanto, según los especialistas, el objetivo del libro es mostrar que estas protestas y sobre todo el recurso a la protesta violenta pone en riesgo una libertad que hay que defender. Ciertamente, libertad puede ser leído como una lección de ciudadanía para motivar a sus conciudadanos a obedecer la ley y mantener la paz, pero creo que el objetivo de la autora no termina allí. Según mi lectura, las ideas políticas de Élise Reimarus, contenidas en este texto, son un exponente de lo que se suele llamar la ilustración radical. La categoría ilustración radical fue introducida hace unos 40 años en la discusión académica como una herramienta interpretativa para estructurar este período, la ilustración, según dos grandes tendencias de pensamiento. Por un lado, la ilustración moderada,
por otro lado, la Ilustración radical. Su significado exacto y hasta su pertinencia han sido extensamente cuestionados. Se debate entre los especialistas qué significa este concepto de ilustración radical. También se debate si es pertinente utilizarlo, aplicárselo a algunas personas. Pero a grandes rasgos podemos decir que mientras los representantes de la corriente moderada aspiran a introducir mejoras en la situación política, social y religiosa mediante el avance del conocimiento y la lucha contra los prejuicios, ¿no? Esa sería la descripción del movimiento moderado dentro de la Ilustración, que es de alguna manera también el mayoritario o el que mayoritariamente se identifica con el concepto de Ilustración. En cambio, los ilustrados radicales se oponen a cualquier forma de opresión y aspiran a un cambio total en la estructura del poder tradicional, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político. Y reivindican la igualdad, la libertad, la soberanía popular, impulsan el republicanismo y la democracia y en su mayoría justifican la revolución como acto legítimo de emancipación. Es llamativo que, a pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre la Ilustración radical que han aparecido en el último tiempo, y a pesar también de que durante los últimos años se ha investigado mucho acerca del rol de las mujeres en la Ilustración, no ha recibido todavía suficiente atención la participación de las mujeres en los círculos radicales. Parece que no hay mujeres radicales en la Ilustración y lo que voy a intentar mostrar es que Elise Reimarus es una de ellas. Entonces, comencemos. El libro tiene claramente una finalidad didáctica. Se trata de un diálogo que se desarrolla entre dos personajes, y comienza cuando H, habitante de Hamburgo, le pide a su primo A, que ha estado en América, que le diga qué es la libertad. Entonces, a lo largo de la conversación entre ellos, A, que es el portavoz de las ideas de la autora, desarrolla su respuesta apelando a su propia experiencia. El diálogo comienza con un desacuerdo entre los dos personajes, pero termina con una definición que ambos aceptan de libertad. Después de preguntarle a su primo qué es la libertad, H le dice: no creo que aquí en el país veamos ninguna libertad real. A responde: ciertamente no una libertad tal como pareces imaginarla, algo así como vivir sin supervisión ni orden. Allí, o sea, en América, te iría tan mal como me fue a mí. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo te fue?, le pregunta H. Entonces, A le cuenta que poco después de su llegada a América, se sintió disconforme con los mandatos del gobierno, tenía que pagar impuestos, tenía que hacer esto, no podía hacer lo otro, tenía que ir al tribunal si rompía alguna regla, y por eso decidió retirarse a la frontera, a vivir haciendo lo que quisiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, nada resultó como esperaba y tenía que trabajar duro para proveerse lo necesario. Su hijo se enfermó y murió. Cuando los habitantes originarios de la región se presentaron para reclamar las tierras donde se había asentado, él creyó que podía hacer valer la ley del más fuerte y los amenazó con su escopeta para que se fueran, pero al día siguiente volvieron en gran número, le destrozaron la casa, se llevaron su ganado y esta familia tuvo que huir de vuelta a la civilización agradeciendo estar aún con vida. Luego de escuchar esta penosa experiencia, H admite que el ser humano necesita reunirse en sociedad. Y esto para encontrar protección frente a la violencia y disfrutar de la paz y de los frutos del propio trabajo. Reconoce que esto, vivir en sociedad, solo es posible si los seres humanos se pusieron de acuerdo acerca de cómo hay que comportarse frente a los otros.
A se alegra de que su primo haya entendido la moraleja de su experiencia y lo felicita por haber señalado correctamente que tuvimos que ponernos de acuerdo, es decir, uno tuvo que prometer algo a los otros y de allí se derivan un conjunto de derechos y deberes recíprocos en la sociedad. Esto es, según Reimarus, el pacto social que se encuentra a la base de todas las constituciones estatales. Así pues, dice el texto, ingresamos a este pacto voluntariamente al elegir una sociedad o si hemos nacido en ella al permanecer en ella. Nuestra unión en vistas a un fin común es la libertad. Y acá aparece esta primera definición de libertad como la unión en vistas a un fin común. Y de esta manera, Reimarus reemplaza esa inicial identificación de la libertad como vivir sin ley por una concepción comunitaria de la libertad, entendida como la asociación de los hombres en pos de un objetivo compartido. No hay auténtica libertad por fuera de la sociedad. En estado de naturaleza, donde se impone el más fuerte, nadie es libre, ya que la vida y la propiedad se encuentran permanentemente amenazadas. La unión en sociedad tiene como objetivo precisamente evitar ese peligro, es decir, garantizar una vida pacífica, es decir, ser libres. La existencia entonces de una autoridad que haga cumplir la ley es lo que garantiza que el pacto se cumpla y por lo tanto la libertad no es amenazada, sino garantizada por la ley civil y la existencia de un poder coactivo que motive la obediencia. H parece dispuesto a admitirlo y sin embargo objeta. Pero no puedes negar que hay mucha injusticia en la sociedad humana. ¿Debemos tolerar esto? Y A le responde, pues bien, esas no son consecuencias sino desviaciones de nuestro pacto y si una parte de la sociedad lo incumpliera en sus aspectos esenciales, sin duda la otra tampoco estaría obligada a cumplirlo. Haber pactado, o sea, vivir en sociedad, no obliga incondicionalmente a la obediencia. Y lejos de condenar como ilegítima toda rebeldía, la filósofa señala que si una parte de la sociedad no cumple los aspectos esenciales del pacto, entonces el resto del pueblo tiene derecho a rebelarse, tiene derecho a no cumplir y no obedecer con la ley. Reimarus justifica así, con estas pocas palabras, pero abiertamente, la legitimidad de una revolución en caso de una situación de injusticia semejante. Y al igual que el primo A pudo abandonar la sociedad y retirarse a vivir en la frontera, los ciudadanos de un Estado en el que el pacto queda invalidado por la desobediencia de una parte de la sociedad, vuelve al estado de naturaleza y puede fundar otro Estado con otras leyes y otra forma de gobierno. Entonces, según Reimarus, el pacto social tiene como principal objetivo establecer la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Que algunos manden y otros obedezcan, que algunos sean señores y otros sirvientes, no implica desigualdad. La igualdad, dice, reside en la promesa y en el deber de cumplir lo prometido. Reimarus distingue entre la situación de los sirvientes, que son ciudadanos con derechos, y los esclavos, que son puestos en su condición mediante la violencia y la fuerza. Los sirvientes hacen un pacto con sus amos, los esclavos, en cambio, no deciden libremente su esclavitud, y si alguna vez consiguen imponerse, pueden volver a liberarse de ella, escribe la autora, mostrando no solo que la esclavitud no puede tener lugar en un Estado legítimo, sino también que los esclavos tienen derecho a recurrir a la violencia para volver a liberarse y volver a conquistar su libertad.
En un Estado legítimo, entonces, la existencia de diferentes estamentos y profesiones no anulan la libertad. Obedecer a nuestros superiores y obedecer la ley general es lo requerido por el pacto. Pero la igualdad de derechos significa que nadie puede imponer a otro más cargas de las que está obligado a cumplir según el pacto. Entonces, lo interesante es que después de mostrar que si una gran parte de la sociedad incumple el pacto, entonces la otra parte tiene derecho a no incumplirlo, inmediatamente la autora muestra que la igualdad de derechos impuesta por el pacto hace que todos tengan que obedecer, pero solamente en la medida en que hayan prometido obedecer. Que no se le puede exigir más obediencia de la prometida y que de ninguna manera esa obediencia puede fundarse en una situación de violencia, como sería el caso de la esclavitud, sino que siempre tiene que haber un pacto voluntario entre quien manda y quien obedece que establezca las condiciones explícitas y claras respecto de cuál es el límite de la obediencia y cuál es el límite también del derecho a no obedecer. La posibilidad de que surjan disputas acerca de cuál es este límite y alcance de los derechos y las obligaciones hace necesario el establecimiento de un poder judicial. Hay que nombrar jueces para que nadie sea juez en su propia causa, y H pregunta qué sucedería si consigue él que varias personas, un grupo de personas, se pongan de su lado para darle la razón. Reimarus a esto responde a través de A que el partidismo es la peor violación de la paz y del pacto social porque se anula la seguridad frente a la violencia. El que se une a un partido tiene que ser considerado enemigo del Estado y debe ser perseguido con toda su fuerza. Y acá Reimarus en este punto expresa su confianza respecto de la capacidad de un sistema jurídico para que los ciudadanos se defiendan frente a lo que consideren injusticia. Pero enfatiza que es necesario obedecer la ley y acatar las sentencias, incluso si esto trae algo de padecimiento, o sea, incluso si no queremos hacerlo, porque preservar el pacto social es lo único que mantiene a los hombres a salvo de la violencia y garantiza la libertad. El primo H entonces presenta otra objeción y le pregunta cómo es posible hablar de igualdad de derechos en una sociedad donde hay nobles y plebeyos, donde algunos tienen más decisión que otros en el Estado. Y él le responde que no todos los ciudadanos contribuyen al Estado en la misma medida, por lo que tampoco todos tienen igual derecho de participar en la administración. Y así como el timón de un barco es dirigido por alguien que se ha formado para hacerlo, el manejo de las cosas del Estado también debe dejarse a quien tenga la capacidad y el conocimiento idóneos. Todos los ciudadanos pueden decir lo que piensan, dice Reimarus, pero no todos pueden decidir lo que debe suceder. Esto último, decidir qué debe suceder, está reservado a aquellos a quienes se ha confiado la tarea de gobernar, y esta desigualdad es perfectamente acorde a los derechos humanos. Ahora bien, lo interesante de este planteo es que esta situación de desigualdad relativa, en la cual algunos tienen más poder de decisión en el Estado en función del rol que se les ha asignado en la estructura de mando de la sociedad, esta desigualdad relativa, que hace también que los ciudadanos sean valorados en proporción a sus capacidades y a lo que contribuyen a la sociedad, sirve de fundamento para afirmar que el Estado debe garantizar la movilidad social. Les leo la otra cita de esta imagen. Esto es lo único que cada uno puede exigir con igualdad de derechos, que goce de igual protección de las leyes y que se abra el camino para que él o sus descendientes, al igual que los demás, alcancen alguna vez cosas más elevadas, obtengan más por medio de la laboriosidad y la destreza, y con ello también sean más significativos en el Estado.
La idea de que los individuos pueden moverse en la escala social, ocupar cargos en el gobierno y consiguientemente recibir un reconocimiento proporcional es, según Reimarus, lo que los ciudadanos pueden exigir al Estado. La sociedad tiene que abrir el camino para que todos puedan mejorar la propia situación, y A le recuerda a su primo que tiene frente a sus ojos suficientes ejemplos de ciudadanos que se hicieron ricos y alcanzaron respetables puestos de honor sin un linaje noble y sin riquezas heredadas. Hay que agradecer a Dios, dice el texto, vivir bajo una constitución como esta. Recapitulemos entonces hasta acá lo que Reimarus mostró. En primer lugar, que no hay libertad real en el estado de naturaleza, que el fin del Estado es la libertad, y que por lo tanto solo hay libertad en el contexto de la vida en sociedad. En segundo lugar, que el Estado se basa en un pacto voluntario que establece derechos y deberes para toda la sociedad, y la soberanía, por lo tanto, permanece en el pueblo, y si el pacto se rompe, si una parte de la sociedad decide no cumplir con sus obligaciones esenciales, entonces el pacto queda invalidado y los individuos no tienen obligación de obedecer. Pueden rebelarse y cambiar la Constitución. Y además mostró también que la vida en sociedad requiere establecer autoridades que deciden qué debe hacerse y que por lo tanto la obediencia a la ley no anula la libertad, sino que la garantiza. Mostró también que la existencia de distintos estamentos y oficios no amenazan la igualdad, sino que la igualdad reside en la igualdad frente a la ley, en la existencia de una justicia equitativa y en la posibilidad del ascenso social que el Estado debe garantizar. Y finalmente también dijo que la esclavitud es inadmisible, es ilegítima, porque se funda en la violencia, y una rebelión violenta por parte de los esclavos es totalmente legítima. Este es el año 1791, el año en que se publica este libro, es el año de la rebelión de los esclavos de Haití. Esto lo digo porque no es una posición mayoritaria en Europa que la esclavitud sea una posición ilegítima y que los esclavos tengan derecho a recurrir a la violencia para cambiar su condición. Ahora, una vez llegado a este punto, el diálogo cambia de tono, cambia de destinatario, en mi opinión. Y después de expresar su gratitud y esta confianza en la constitución de su país, o sea, esta alegría por vivir bajo una constitución que garantiza los derechos, que impone obligaciones, pero que tiene como fin la libertad, A exclama, o sea, el portavoz de las ideas de la autora dice: no es así en todas partes, no siempre han sido válidos los derechos humanos, la libertad y la propiedad, pero gracias a Dios cada vez más están siendo reconocidos y restaurados. Y apelando a una estrategia retórica típica de los escritores ilustrados, Reimarus esconde detrás del elogio una exigencia: poner fin a los abusos de poder de los gobernantes. En efecto, a continuación, el personaje A refiere a diferentes situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se ven vulnerados, situaciones que conoce de primera mano y relata con indignación y que suceden en su país, ya no en América. O sea, ya no es la experiencia de la vida en otro continente, sino que está hablando de la realidad en la que viven en Hamburgo estos dos personajes. En primer lugar, critica la servidumbre, que es la situación en la que alguien se proclama dueño de quien trabaja en su tierra y dispone de ellos según su antojo. Porque la servidumbre es el resultado o bien de una conquista del territorio o bien de la astucia de los señores. Y en ese sentido es claramente ilegítima, porque en el primer caso se funda en una situación de violencia y saqueo, ¿no? Se conquista una tierra y se considera que también los habitantes son propiedad del conquistador. Y en segundo lugar, la segunda alternativa se funda en un contrato engañoso
en el que algunos poderosos se aprovechan de la simpleza de quienes no son capaces de velar por su propia conveniencia, pues únicamente mediante engaños alguien podría prometer ser la propiedad de otro hombre. Ninguna de estas dos situaciones puede tener lugar en un Estado legítimo y Reimarus concluye preguntándose retóricamente si los buenos príncipes no tienen derecho a declarar inválido ese acuerdo, ¿no? Y buenos príncipes aparece ya como una figura de la cual el diálogo comienza a hablar. A pasa entonces a denunciar otras injusticias cometidas contra los campesinos y los trabajadores. En algunos lugares, dice, no se les permite a los agricultores matar a los jabalíes que destrozan sus cultivos y después de trabajar todo el día en el campo tienen que ocuparse también durante la noche de espantar a las piezas de caza del príncipe. En otro pueblo, por el que cuenta que pasó una vez, no se le permite a los trabajadores beber té ni café, porque el consejero de Hacienda estableció que salía demasiado dinero del país para comprar esas mercancías. Para que se cumpliera la prohibición les habían destrozado sus teteras, sus cafeteras y sus tazas, privándolos también de ese momento de reunión en torno a un refrigerio caliente que fomenta la camaradería de quienes comparten la casa. Los nobles señores, en cambio, sí continuaban disfrutando de las bebidas importadas sin ninguna restricción. Hay o hubo estados, prosigue el texto, en los que la mala voluntad de algún poderoso era suficiente para que un pobre inocente languideciera en la cárcel sin juicio público y totalmente desprotegido, estados en los que los funcionarios tomaban medidas arbitrariamente sin que el pueblo tuviera defensores apropiados, estados en los que algunos funcionarios son eximidos de pagar impuestos, mientras que el pueblo tiene que trabajar y pagar la manutención de los estamentos ociosos, estados en los que la sal es una mercancía costosísima debido a los impuestos, donde los habitantes tienen prohibido adquirirla en otros medios que no sea a través de los autorizados vendedores, aunque la vendan más cara y de peor calidad. Estados donde los caminos son vigilados y hasta las casas son registradas en busca de mercancías de contrabando. La conclusión de H a toda este relato de injusticias que se cometen en el país es lo que podríamos pensar el clímax dramático del diálogo. H dice, entonces ha de ser muy malo vivir bajo el gobierno de reyes o príncipes. El primo se apresura a responderle que toda forma de gobierno tiene sus ventajas y también sus defectos, los cuales provienen de una mala comprensión de sus principios y errores de su aplicación, y dice, lo mejor para el país es también lo mejor para el príncipe y sus sucesores. Y un príncipe es capaz de promover todo lo bueno y útil con el máximo ímpetu. Tal vez estés pensando en la tiranía inhumana de Asia y África o en las anteriores épocas bárbaras de violencia y conquista que costaban a los súbditos bienes y sangre. Sin embargo, con la actual ilustración en Europa, los príncipes no pueden buscar ni gloria ni ventaja por esos medios. ¿Qué sentido tendría explicarle esto a los trabajadores manuales que se rebelaban en Hamburgo por mejores condiciones laborales? Este ya no es un argumento a favor de la obediencia a la ley, o sea, a favor de mantener la paz social como única garantía de la libertad. Por el contrario, es una advertencia a los gobernantes. Lo mejor para el país es lo mejor para el príncipe, escribe. El interés de los príncipes debería ser promover lo mejor para el país. Gracias a la Ilustración, que se expande en Europa, sostiene Reimarus, los príncipes ya no pueden ser tiranos,
Ya no pueden llevar a su pueblo a sufrir penurias de la guerra para engrandecer su gloria personal, pero tampoco para conquistar tierras y expandir las fronteras. La crítica a la tendencia expansionista que caracterizaba a todos los imperios europeos de la época es, en este punto, me parece, explícita. La Ilustración funciona como un freno al ejercicio sin límites del poder de los reyes, tanto hacia el interior del país, o sea, no pueden imponerle cualquier cosa a los ciudadanos, pero también hacia el exterior de las fronteras. Y acá Elise condena el colonialismo y el saqueo de los pueblos extranjeros. Reimarus continúa con su elogio, exigencia a los príncipes ilustrados y dice: por otra parte, vemos que algunos ya se están esforzando por hacer que su país prospere y están disfrutando de la prosperidad y el amor de sus súbditos. Vemos que, con el fin de administrar una justicia equitativa, están elaborando códigos de leyes bien diseñados y definidos, haciéndolos examinar para luego promulgarlos. Vemos que averiguan los reclamos del pueblo, los escuchan y procuran remediarlos, que renuncian a las guerras motivadas por la búsqueda del honor, limitan sus propios gastos y disminuyen los impuestos. Vemos que, en la medida de lo posible, se ocupan ellos mismos de todo, promueven instituciones para la inscripción de la tierra, convocan votaciones sobre propuestas útiles o para la abolición de abusos, etc. Esta lista de méritos de los príncipes que velan por la prosperidad del pueblo sirve como un modelo, un programa de reformas, un ejemplo a seguir. No se trata del elogio a algún monarca en particular, o sea, de hecho Elise no menciona a ninguno, sino de enumerar las características de un buen príncipe. Garantizar la justicia equitativa, escuchar los reclamos del pueblo, no ir a la guerra para engrandecer su honor, limitar sus gastos, disminuir los impuestos, llamar a votación antes de tomar ciertas medidas. Y de todo esto, Reimarus concluye: así pues, se ve claramente que el único peligro para los derechos humanos y la libertad es que los superiores, cualquiera que sea el nombre que se les dé, puedan actuar arbitrariamente. Lo que pone en riesgo la libertad es la arbitrariedad de los príncipes o los gobernantes. Los gobernantes son, después de todo, seres humanos que pueden verse tentados a abusar de su poder, y como vimos, Reimarus considera que la Ilustración es la encargada de impedir ese abuso y de defender al pueblo del despotismo que acecha detrás del trono. Llegamos así al final del diálogo, el momento en el que H le pregunta a su primo qué es entonces la libertad y qué gobierno deberemos preferir. La respuesta de H es una definición compleja y sumamente amplia de libertad que se superpone con un elogio de la democracia. La voy a leer completa, es bastante larga. Libertad, en la condición social que, como hemos dicho, elegimos con gusto y de buena gana, es donde las leyes bien determinadas y administradas sin partidismos prometen seguridad frente a la violencia tanto a unos como a otros, donde hay protección para todos, donde hay vías abiertas para que todos puedan exponer firmemente sus quejas, donde ningún ciudadano puede ser arrestado o castigado sin una investigación pública y sin haber transgredido las leyes que valen para todos, y donde se deja lo menos posible a la opinión del juez en todas las decisiones. O sea, hasta acá, libertad es justicia equitativa. Donde además se permite a cada uno cuidar de sí mismo y de los suyos en todos los asuntos según su propio discernimiento, y cada cual puede desarrollar sus capacidades sin impedimentos en la medida en que ello no interfiera con los derechos de los demás. O sea, libertad es poder perfeccionarse, vivir según el propio criterio, pero además poder desarrollar las propias habilidades.
Libertad es donde cada uno es libre de hacer uso de sus bienes o propiedades sin perjudicar a los demás, donde a cada uno le está permitido ganarse el pan como mejor pueda, satisfacer sus necesidades de la manera más conveniente o más cómoda y colocar sus mercancías donde le resulte más ventajoso. O sea, la libertad es disponer de uno mismo, tanto de la propiedad como del propio cuerpo. Libertad es... Esto ya lo leí, perdón. Acá. Libertad es donde las cargas necesarias para el mantenimiento del Estado se recaudan de manera justa y sin presiones, los ingresos se utilizan en beneficio del Estado y las cuentas correspondientes se presentan públicamente. O sea, libertad es administración transparente de los fondos públicos. Libertad es donde cada comuna tiene su propio representante electo que defiende sus intereses y evita la opresión arbitraria. O sea, fíjense que libertad incluye también la elección de representantes. Donde por fin a todos les está permitido no solo pensar libremente, sino también comunicar sin temor sus pensamientos en público. Ser libre es poder pensar y expresar las propias ideas sin ningún límite. Y concluye, estos son los modos más seguros de hacer florecer un Estado, porque cada uno viviría dichoso y a gusto en él, cada uno promovería del mejor modo su bienestar y del bienestar de cada individuo tiene que brotar la mayor prosperidad del conjunto. Entonces, la libertad definida al comienzo como una unión, la unión en vistas a un fin común, se revela en este pasaje final como un concepto sumamente denso, pero además, dándole un giro interesante y complejo a la conceptualización del vínculo entre individuo y sociedad, Reimarus pone en evidencia que si la libertad es el fin en vistas al cual los individuos adhieren al pacto y fundan el Estado, la libertad es también el medio más seguro para que el Estado florezca. Si la unión es la condición que hace posible la libertad de los individuos, ahora, al final, entendemos también que la libertad de los individuos es la condición que hace posible la prosperidad colectiva. No hay libertad por fuera del Estado, le había dicho Reimarus a sus conciudadanos disconformes y rebeldes, pero tampoco hay prosperidad del Estado sin libertad, le dice Reimarus a los príncipes y gobernantes. Luego de escuchar a su primo, H queda convencido y exclama, bien, quiera Dios que tal felicidad se extienda cada vez más sobre la faz de la tierra. Y A le responde optimista, así será cuando todos, desde el más elevado hasta el más humilde, conozcan mejor sus deberes, así como sus derechos, y de ese modo conozcan mejor su propio bien. Ahí termina el diálogo. La manera de que la libertad avance no es, según Reimarus, la destrucción del Estado, sino la educación. Que todos conozcan sus deberes, sus derechos y su verdadero bien. Desde el más elevado hasta el más humilde, dice el texto. O sea, no solo los trabajadores manuales y los ciudadanos comunes, sino también, y quizá principalmente, los príncipes y los gobernantes. Leído en el contexto del debate acerca de qué es ilustración, que se desarrollaba en Alemania desde comienzos de la década de 1780, o sea, recordemos entre otros los famosos artículos de Kant, de Mendelssohn. La posición de Reimarus se destaca por su radicalidad. A diferencia de las definiciones famosas de ilustración, como atreverse a pensar por sí mismo o el grado de conocimiento que posee una nación, Reimarus caracteriza la ilustración como la fuerza que limita la tiranía y defiende los derechos humanos.
coherente con esta posición de una manera simple y accesible, condena la esclavitud, condena el colonialismo, defiende un contractualismo que deja la soberanía en manos del pueblo, reivindica la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, exige una libertad irrestricta de pensamiento y expresión y exige también la participación activa del pueblo en el gobierno mediante representantes electos. Creo que podemos decir que hemos encontrado a una de las ilustradas radicales que hasta ahora estuvo ausente de los libros de filosofía. Muchas gracias. Esta no es Reimarus, no hay retratos de ella que hayan quedado. El único que hay es esa figura, ese perfil. Pero bueno, así se vestían las mujeres en la época y me pareció interesante. Muchas gracias, Jimena, por esta conferencia muy interesante. Yo creo que muchas preguntas y ya alguien levanta la mano. Antes de darte la palabra, no duden los demás. ¿Hay alguien más? No, dale. Sí, está Juan, pero dale. Ah, ya. Dale. Sí, una pregunta muy breve. Solo por curiosidad, porque por las razones que probablemente tú indicabas, claro, un personaje desconocido para mí, me llamó la atención la alusión a la ilustración radical, un tópico bien frecuente en los últimos años en los estudios sobre la ilustración. Y revisando como la lista de tópicos mencionados, y también pensando en la fecha, es más o menos inevitable pensar también en las divisiones dentro de los mismos ilustrados franceses en la Revolución. Sí. Se mencionan muchos tópicos que son propios de ciertos jacobinismos, ¿no? Sí. En el texto, incluyendo, por ejemplo, la concentración frente a la esclavitud, ¿no? Que después, de hecho, también fueron origen de divisiones muy importantes dentro del movimiento de la Revolución Francesa. Pero hay una cosa que no aparece, y quería preguntar simplemente, que a lo mejor en el texto mismo estaba mencionado, pero no fue mencionado, al menos hasta donde yo alcancé a notar en la exposición, que hace parte también de los debates sobre la llamada ilustración radical, y que también a su vez fue muy relevante en las divisiones entre los revolucionarios franceses, que es el problema del clero, de sus derechos, falta de derechos, de su eventual constitución civil, y que suele ser marcado además como una de las grandes diferencias que hay entre la ilustración alemana y la ilustración francesa, la posición frente al ámbito de la religión y también el mismo clero. Es verdad. Quería preguntar si había algún tipo como de mención en esa división y si la hay, digamos, cuál sería su contenido. Sí, gracias por la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Luis Plasencia. Luis, muchas gracias. La verdad es que es interesante marcar ese punto que no está presente, no hay en este diálogo de libertad una diferencia, o sea, un ataque específico al clero ni a la institución de la iglesia religiosa, para nada. O sea que ese sería uno de los puntos en los cuales de todo el catálogo de ideas que debería cumplir un pensador ilustrado, un ilustrado radical, eso no está en el texto de Lise. Se podría intentar explicar, por lo que acabas de señalar, ¿no? Una situación y una coyuntura completamente distinta en Francia, donde el catolicismo es la religión oficial, y en cambio en Alemania, donde el protestantismo impone otras condiciones e incluso muchas de los sectores de la iglesia protestante son abiertamente favorables a la ilustración, ¿no? Entonces, el vínculo entre la ilustración y la religión en Alemania es muy diferente. Pero es interesante
que sí, que no aparece ninguna referencia crítica a la institución eclesiástica en el texto. Y te agradezco por mencionar el jacobinismo del texto, o sea, este clima de ideas que son muy cercanos. No hablé de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa es el otro trasfondo, ¿no? Además de la Revolución Americana, la Revolución Francesa son el trasfondo político en estos debates. En Alemania en esta época comienza a debatirse si la Ilustración conduce a la revolución, ¿no? Y eso es algo que tiene a todos bastante atemorizados. En general, todos los ilustrados alemanes se esfuerzan por mostrar que no, que la Ilustración no necesariamente conduce a la revolución. Y sin embargo, en este texto encontramos una reivindicación de la rebelión en la situación en la cual no todos cumplan con el pacto. Y encontramos esta definición de ilustración como el freno a la tiranía, ¿no? O sea, si la ilustración es el freno a la tiranía, ¿por qué la ilustración no es revolucionaria, no? Toda la familia Reimarus eran favorables a la Revolución Francesa. Hamburgo fue una ciudad en donde la Revolución Francesa se celebró mayoritariamente y si bien no hay mención directa a los hechos de la Revolución y de Francia, me parece que hay mucha afinidad entre esta definición de libertad que encontramos acá y el ideario revolucionario. Gracias. ¿Tenía una pregunta primero? Muchas gracias por tu ponencia. Es inevitable desplazar el foco de atención desde el texto de Reimarus y su contexto a situaciones relativamente contemporáneas. Estoy pensando no en situaciones políticas contemporáneas, sino más bien en situaciones de discusión política contemporánea. Porque en la exposición que tú haces de la libertad tal y como Reimarus la concibe, esta está, por así decirlo, llena de contenido, ¿no? En el sentido de que la libertad no consiste simplemente, por ejemplo, en un catálogo de libertades negativas, como podemos encontrarla pocos años después en el célebre texto de la célebre conferencia de Constant, ¿no? Acerca de la diferencia entre antiguos y modernos, la promoción de la libertad, sino que hay una serie de cuestiones que uno podría decir tienden a proteger un conjunto concreto de bienes sociales, ¿no? Además llama la atención que la libertad esté concebida, aunque de modo sofisticado, de modo teleológico, es decir, como una finalidad que solo puede alcanzarse por medio de la unión. Y eso contrasta fuertemente con el liberalismo del siglo XX, ¿no? Que es un liberalismo muy austero en el sentido de que trata de limitar la libertad políticamente relevante simplemente a la no interferencia, ¿no? Y bueno, eso tiene su propia discusión, pero en la propia discusión aparecen como no liberales personas que tienen posiciones como las que, muy semejantes a las que tú le atribuyes a Reimarus. Estoy pensando, por ejemplo, en la idea que Taylor expresa en su famosa conferencia sobre la política del reconocimiento, en la que él dice que un Estado puede ser liberal y, sin embargo, proteger con la fuerza común un fin, ¿no? Para la salvaguarda de por ejemplo, la cultura o el patrimonio cultural de la comunidad, aun cuando ello implique, por ejemplo, violar ciertas libertades individuales. Entonces, me pregunto si esta distinción que tú hiciste entre ilustración radical e ilustración moderada no tiene una especie de contraparte en esta discusión política contemporánea. Sí. La pregunta es,
Sí, es interesante, sí. Seguramente, creo que sí. Y creo que justamente lo interesante es ese punto, poder pensar si estas ideas liberales, porque claramente acá muchas de las ideas resuenan al liberalismo inglés, o sea, Elisa Reimarus leía en inglés y es una receptora de Locke. O sea, hay muchas de estas ideas que aparecen que son claramente liberales y sin embargo en ningún momento el texto atribuye la libertad al individuo aislado, ¿no? Ese es el punto donde me parece la originalidad del planteo es clara, porque a contracara, o sea, a contrapelo de lo que en general los contractualistas modernos hacen, que es decir, bueno, el individuo tiene algunas libertades, algunos derechos inalienables que cuando entra en el pacto los conserva, ¿no? Esa libertad que el Estado nunca va a poder tocar porque le pertenece. Elise no parte de ese punto de partida, sino que lo que dice es en estado de naturaleza la libertad es ficticia. O sea, irse a vivir a la frontera, como hizo el personaje A, lo único que le muestra es que hacer lo que él quiera es terminar muerto, porque alguien va a ser más fuerte, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en estado de naturaleza, la libertad es una ilusión. La verdadera libertad, la única que puede existir, es en vida social, o sea, en una comunidad. Entonces me parece que ahí es donde el liberalismo del texto también se vuelve difícil de encasillar, ¿no? Porque sí, o sea, claramente está diciendo que cada uno pueda disponer de su propiedad, del fruto de su trabajo, vender sus mercancías, digamos, hablar en público sin temor a la censura. Todas esas serían como las defensas de un pensador liberal. Y sin embargo, todas esas libertades solamente se consiguen en el contexto de la sociedad. Entonces, me parece que ahí es donde, donde hay una posición interesante para pensar este vínculo entre individuo y sociedad, ¿no? Y sí, definitivamente creo que, al menos a mí, es lo que me interpeló del texto como lo más actual, porque esto de... o sea, no sentirse libre porque uno tiene que obedecer la ley, que es lo que estaría sucediendo en muchos lugares, bueno, esto va más allá de un problema solamente epistémico de si yo interpreto que lo que me están exigiendo es injusto o no, va mucho más allá de ese simple problema de educar civilmente a los ciudadanos para enseñarles que la ley garantiza la paz y que la paz es un objetivo que tenemos que querer todos en vistas a la libertad. Va más allá de eso. Me parece que lo que está diciendo es que la forma del Estado, la forma de la Constitución, la forma en la cual se vive en sociedad tiene que hacer evidente que la libertad es solamente una conquista social, ¿no? Me parece que las lecturas que yo encontré hasta ahora, que son muy pocas, hay muy poca bibliografía. Este diálogo lo encontré digitalizado en letra gótica alemana del siglo XVIII y no está ni siquiera transcripto al alemán contemporáneo, o sea que es un texto muy poco transitado por la bibliografía, y en las poca bibliografía que encontré, en general lo que se enfatiza es esto. Bueno, el diálogo intenta mostrarle a los ciudadanos que están entendiendo mal la libertad. Bueno, sí, ese es o puede ser un objetivo, pero después toda la otra mitad del diálogo, o sea, toda la gran parte, porque esta conclusión de que solo hay libertad en el Estado social se alcanza en la página 4 del texto. O sea, hay 15 páginas más en las cuales ya no le habla al individuo que está equivocándose o está pensando mal cuáles son sus derechos, sino que le habla a los gobernantes y a los príncipes y reivindica una idea de ilustración que tiene como objetivo ponerle freno a la tiranía. Entonces, hay también una tiranía que pone en riesgo la libertad. Y esa es la que hay que solucionar primero para que luego el trabajador manual
que se siente oprimido por las condiciones laborales tenga vías para vehiculizar su queja y sea escuchado. Me parece que el mensaje del texto en ese sentido es muy claro y en ese sentido no es una defensora del statu quo y es una propuesta de reforma profunda del modo en el cual se estructuran los estados monárquicos europeos. Sí. Muchas gracias por su conferencia. Una breve cuestión de comprensión. ¿El concepto de libertad de Reimarus es solamente político-jurídico o hay dimensiones morales o mismo metafísicas? Gracias por la pregunta. En este texto parece ser político-jurídico. En el otro escrito político del cual yo no hablé, que es este que se encontró el manuscrito, ahí aparece la idea de que esta libertad política jurídica es la condición que hace posible un progreso moral de la humanidad. No, esa también es una idea clásica de la Ilustración, esta idea de que la humanidad va a progresar moralmente, ¿no? Está en todos los textos ilustrados, pero Reimarus lo que está diciendo es, bueno, para que haya ese progreso tenemos que tener gobiernos justos, tenemos que tener gobiernos que garanticen esta libertad. Sin esta libertad no va a haber tampoco progreso moral. Ahora, los encargados de traccionar e impulsar ese progreso moral ya no son las instituciones estatales, sino que son, según Reimarus, los escritores, las escritoras, podemos decir también, y los pedagogos y pedagogas. O sea, la gente que instruye, que enseña, que educa, y ahí creo que se incluye este texto, ¿no? El texto Libertad cumple esa función. Entonces, no está explícitamente abordado, pero a partir de esto otro que dice en ese otro escrito, podemos pensar que es también un objetivo del texto, ¿no? Esto del progreso moral y el avance moral de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas que en realidad son como curiosidades mías. Una es como se dice, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, dice Liz que como Gracias, la injusticia, como que hay un derecho a rebelión en base a la injusticia. Sin embargo, ¿hay un criterio objetivo para determinarlo? ¿O es solamente, digamos, bueno, es que sentimos todos que estamos en una situación injusta, por lo tanto nos podemos rebelar? Como, es una cosa que tiene que pasar como relativamente por mí. Es decir, yo evalúo si es que estoy en un estado de injusticia o no, o tengo yo una forma de mirar si es que una sociedad es injusta o no. Y como más, de forma más absoluta, digamos, más objetiva, ¿cierto? Y la otra pregunta tiene que ver con qué tipo de fuerza es esta ilustración que permite controlar digamos, el poder o lo que vayan a hacer los gobernantes o no. Es decir, ¿cómo lo llevaría la justicia? ¿Por la suerte de un argumento racional, es un ideal que se tiene que plantear y que es obligatorio, digamos? Como que eso es lo que me da un poco de... como que no termino de entender muy bien. Gracias. Te respondo a la primera pregunta y después te pido una aclaración de la segunda. Ya. Respecto de, claro, cómo determinar, ese es el gran problema de cualquier revolucionario, ¿no? Cómo saber si esta revolución es justa o nos estamos rebelando solamente por una mala comprensión de la situación. O sea, hay realmente motivos para rebelarse. Y Alicia ahí lo que dice es algo muy breve, o sea, no hay mucho material textual para entender cuál es su idea, o sea, más clara, pero lo que dice es si una parte de la sociedad no respeta las obligaciones o las condiciones esenciales del pacto. ¿Cuáles son las condiciones esenciales del pacto? No las dice. ¿Y qué es una gran parte de la sociedad? Tampoco lo dice. Pero esas serían como los dos criterios, digamos, objetivos para poder decir, bueno, acá este pacto ya no vale,
¿no? El pacto ya ha quedado invalidado. Que sea gran parte de la sociedad y que no cumpla con las condiciones esenciales del pacto. Ahora, respecto de qué pasa con la comprensión individual, el punto de vista personal, de eso Elise sí Reimaros sí se detiene en eso porque es justamente lo que sí se puede solucionar, ¿no? O lo que sí se podría intentar evitar, que la gente sienta que ante cualquier injusticia, algo percibido como una injusticia hacia su persona, tomar las armas y reaccionar violentamente. Lo que dice Elise es que en cualquier situación uno siempre va a pensar que el juez está siendo injusto conmigo si no me da la razón, ¿no? Ese es el punto de partida. Entonces, todo el mundo va a sentir que la ley es injusta con uno cuando es contrario al veredicto. Por eso, todos los recaudos que ella toma y le dedica gran parte del diálogo a hablar sobre el sistema jurídico, o sea, hablar sobre el sistema judicial y sobre cómo los jueces tienen que ser imparciales, sobre cómo el partidismo, esta idea de, bueno, junto a un grupo e intento que me den la razón, entonces tuerzo la decisión de la justicia. O sea, eso es lo que hay que evitar. Si el sistema jurídico y judicial funciona con suficiente claridad y con suficiente transparencia, no tendríamos que temer que la gente perciba las decisiones de los jueces como injustas siempre. Y respecto a la segunda pregunta, decime un poco más, porque no sé si entendí bien. O sea, es que lo que pasa es que como que la ilustración, o por lo menos como lo vi en la presentación, es como una fuerza, digamos, sí, que hace que los gobernantes, digamos, de cierta forma se vuelvan justos o, sí, o algo de esa... Sí. Entonces yo me pregunto, es como, ¿de qué forma los vuelve justos? Como en el fondo, si hoy me dieran el poder absoluto, bueno, ¿cuáles razones tengo? Y una, por ejemplo, se me ocurrió, ahora que me estás preguntando, es como, ya sí, como en el fondo la gloria de mi Estado implica mi propia gloria, mis intereses con los del Estado no están necesariamente en oposición. Pero pareciera que la realidad igual como que va un poco en contra de eso, parece que muchos gobernantes su gloria está justamente en la ruina de su propio Estado. Claro, claro. Sí, eso es lo que sucedía en la Europa del siglo XVIII, o sea, eso es lo que sucede exacto. La pregunta es muy buena porque también apunta a una de las grandes cuestiones no resueltas en la Ilustración, o por lo menos los ilustrados tienen posiciones muy diferentes respecto de eso, de cómo es que la Ilustración puede efectivamente tener algún impacto en el orden político. No, en un estado en el cual hay un rey que gobierna de modo absoluto, pensemos Federico el Grande, ¿no? El rey al cual Kant le dedica su artículo que es Ilustración. O sea, Federico el Grande es un déspota, ilustrado, pero déspota. Fomenta la Ilustración, abre escuelas, reforma los códigos civiles, amplía los derechos de sus ciudadanos, pero las decisiones las toma él. Entonces, podríamos decir que en la Ilustración alemana hay dos maneras de pensar cómo es que los intelectuales, los filósofos, ¿no? los publicistas, los que escriben sus ideas y sus críticas, podrían influir sobre las decisiones de los príncipes. Y acá la idea, o sea, una idea es pensar a esta masa intelectual como los consejeros o los que tienen que hacerles llegar a los príncipes la información, las ideas, las propuestas y esperar que las tomen, ¿no? O sea, solamente esperar y desear y confiar en que el príncipe va a entender que lo mejor para él es lo mejor para el pueblo. Ahora, esa idea, ¿no? de una ilustración de arriba hacia abajo, o sea, la idea de que van a ser las autoridades políticas las que van a ilustrar al pueblo mediante estas medidas que toman,
es muy cuestionable también, porque bueno, es simplemente eso, esa sería la posición de una ilustración moderada, ¿no? La de esperar que los gobernantes cambien algo, hagan pequeñas reformas en vistas a el bienestar y la libertad de todos. La ilustración radical, en cambio, lo que quiere es cambiar el orden político, y obviamente eso no es algo que se le dice a los reyes, ni se reclama por vías reformistas. Entonces ahí tenemos la revolución como vía. Y en ese sentido muchos ilustrados reivindican la revolución popular como una ilustración de abajo hacia arriba para cambiar las cosas. Obviamente Reimarus no está acá impulsando explícitamente la revolución, pero sí está diciendo que es legítima y que en un estado de violencia, como sería el estado de la esclavitud, no solo es legítima, sino que está justificada. Quizás en otro contexto, o sea, en un contexto que no sea el de Hamburgo, que era una ciudad-estado libre, sin rey, quizás en otro contexto, un texto así sería leído como revolucionario. En el contexto de Hamburgo, o sea, Hamburgo tenía gobernantes que eran elegidos, entonces ya hay ahí una especie de democracia o republicanismo que funciona. Por eso no hay, me parece, no hay necesidad de que ella reivindique explícitamente la revolución, porque en realidad la revolución en ese contexto en el cual ya hay una participación popular en el pueblo es un peligro. Pone en peligro una libertad ya conquistada. Ahora, en todo el resto de Europa, los ilustrados radicales lo que hacen es justificar y legitimar la revolución. Estamos en tiempo. Disculpa Luis, pero quizás después No pasa nada. Charlamos en el pasillo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias a ustedes.